Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos un problema inusual sobre la mesa. Normalmente, en esta inmersión detallada, nuestra labor consiste en navegar a través de densos mares de información clínica. Ujú. Libros extensos o manuales sobre neuroplasticidad, ¿verdad? Así es, lo habitual. Exacto, pero nuestro documento fuente de hoy no tiene 1000 páginas, no tiene ni siquiera 10. Es, de hecho, una sola palabra, acompañada de un error ortográfico y un punto final. ¿Sí? Y sin embargo, esa única letra faltante, fíjate, esconde el mecanismo neurológico exacto de por qué la mente humana altera la realidad todos los días. Yo estoy fascinada con esto. Es un punto de partida desconcertante. Hay que admitirlo. Cuando el material llegó para este análisis, mi primera impresión fue que se trataba de un error de imprenta. Totalmente. O sea, una página en blanco y en el centro simplemente la palabra reminiscencias, sin la letra S antes de la C, y rematada con un punto. Y ya está, esa es toda la fuente. Esa es toda la fuente, sí. El impulso inicial, por supuesto, es descartarlo. Digo, tirar la página a la basura. Claro, uno piensa que no hay nada que analizar ahí. Pero la realidad es que esa palabra aislada, flotando en el vacío de una página, es el espejo perfecto de los obstáculos cognitivos que se enfrentan en el alto rendimiento mental. Ujú. Así que, en lugar de pasar la página, la misión de nuestra exploración de hoy es de construir la anatomía de esta palabra y, bueno, entender por qué es la advertencia definitiva para cualquier persona que busque perfeccionar su retención. Porque a veces el silencio que rodea una palabra revela mucho más sobre el procesamiento cerebral que un texto exhaustivo, digamos. Sí, qué buen punto. Cuando un estímulo se presenta desprovisto de contexto, de anécdotas o explicaciones, se convierte en un catalizador puro. Obliga a examinar la maquinaria misma de la percepción. Bueno, vamos a desempacar esto porque la primera reacción ante un estímulo tan microscópico no es analítica, es casi visceral. Sí, sí, totalmente visceral. Si lo pensamos bien, recibir un texto de una sola palabra es, no sé, imagínate que es como abrir la bóveda de un banco gigante y encontrar en el centro una única piedra brillante. Wow. Te obliga a prestar atención absoluta a esa piedra. Al no haber texto que guíe la interpretación, el cerebro experimenta un microsegundo de confusión seguido de una explosión compensatoria. El vacío de la página, pues, obliga a la mente a generar todo el contenido faltante a partir de sus propios archivos. Lo fascinante aquí es el concepto de la carga cognitiva y cómo el cerebro aborrece el vacío narrativo. Ajá. A nivel neurobiológico, la mente es una máquina de predicción incesante. Una máquina de predicción, exacto. O sea, cuando se lee un texto largo, el autor proporciona el paisaje, los personajes, el significado. El cerebro, en gran medida, viaja como pasajero. Claro, va cómodo. Exacto, va cómodo. Pero frente a la palabra reminiscencias, de forma aislada, sin un marco de referencia, el cerebro activa inmediatamente sus redes asociativas, lanza ganchos semánticos hacia el pasado para construir el contexto que, pues, no se le ha dado. Qué loco eso. Pero pongamos algo de fricción en este punto. Para quienes practican el alto rendimiento y ya conocen las bases de la retención, el hecho de que la memoria natural llene vacíos es un concepto fundamental. Ujú, así es. ¿Cuál es el valor real de detenernos en esta palabra en particular? O sea, si la mente es una máquina de predicción, ¿qué nos dice reminiscencias que no nos diga cualquier otra palabra aislada? Pues es el contraste violento entre el significado de la palabra y el objetivo del entrenamiento cognitivo. A ver, cuéntame más de eso. Si analizamos la definición lingüística, una reminiscencia es el acto de traer a la memoria un recuerdo vago, distante o impreciso. Ujú. Es un recuerdo que ha perdido sus bordes afilados y que a menudo viene teñido de nostalgia. Es la memoria en su estado más salvaje, digamos, indisciplinado y emocional. Claro, es como algo borroso. Exacto, es borroso. Y esto representa el polo opuesto absoluto de lo que busca un practicante de la memoria, cuyo objetivo es la precisión milimétrica. Sí, totalmente. O sea, recordar una secuencia numérica inflexible o una baraja de cartas sin el más mínimo margen de error. La reminiscencia es la bruma, mientras que el alto rendimiento busca la fotografía en alta definición. Entiendo.
Es como si el documento fuente se estuviera burlando de la premisa misma de la retención exacta. Sí, un poco sí. Nos lanza a la cara el estado natural de la mente, que tiende inherentemente a la difuminación de los detalles. Y ya que estamos examinando esta naturaleza imprecisa, creo que hay que bajar la lupa hacia la estructura física de lo que tenemos frente a nosotros. Absolutamente. Cuando el foco de análisis es tan estrecho, la morfología de la palabra lo es todo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si miramos la anatomía de este fragmento, la palabra no está escrita de la forma dictada por la convención. No, para nada. La ortografía correcta exige una S intermedia reminiscencias. Sin embargo, el documento la presenta explícitamente como reminiscencias, omitiendo esa letra y cerrando con un punto final. Un detalle crucial. Sí. En lugar de descartarlo como una simple errata de quien transcribió el texto, yo sugiero una perspectiva distinta. ¿Acaso no es esta omisión ortográfica la metáfora estructural perfecta de cómo opera la memoria humana? Wow. La memoria no es un archivo inalterable que se descarga intacto. Es una página web que se reescribe constantemente y en esa reescritura, pues frecuentemente se omiten letras. Si conectamos esto con el panorama general de la neurociencia, esa analogía no solo es poética, sino mecánicamente exacta. ¿En serio? Sí. Desmitifica por completo la idea de que la memoria es como el disco duro de una computadora. Claro que es lo que mucha gente piensa. Exacto. El proceso de recordar es, neurológicamente hablando, un acto de reconstrucción activa. Y en ese proceso, el cerebro utiliza atajos. Atajos. Ajá. Cuando ocurre la codificación inicial de un evento, el hipocampo enlaza los detalles sensoriales. Pero a medida que ese recuerdo se consolida a largo plazo, el cerebro comienza a podar la información. ¿Apodarla? ¿Como si fuera un árbol? Tal cual, retiene la esencia, el significado general, lo que se conoce en ciencia cognitiva como el gist, pero deja caer los detalles granulares. Es decir, la mente retiene la fonética y el significado de reminiscencias, pero permite que la S estructural se desvanezca. Exactamente, pero espera, voy a ser de abogada del diablo aquí. Si el cerebro elimina esa letra de forma sistemática durante la consolidación del recuerdo, eso debe tener un propósito, ¿no? Por supuesto que lo tiene, porque el cerebro consume una cantidad enorme de la energía corporal. Mantener el rigor sintáctico absoluto de cada recuerdo debe ser metabólicamente carísimo. Es carísimo, sí. Así que omitir la S no es un fallo, es un algoritmo de compresión evolutiva altamente eficiente. Frente a esto, no significa que quienes entrenan para tener una memoria perfecta están literalmente luchando en contra de millones de años de optimización evolutiva. Esa es precisamente la paradoja central del entrenamiento cognitivo. Yo estoy convencido de que sí, la evolución prefiere la eficiencia sobre la fidelidad absoluta. Claro, tiene sentido. Para sobrevivir en un entorno hostil, no es necesario recordar el número exacto de hojas en un arbusto donde se escondía un depredador. Basta con recordar la esencia, arbusto igual a peligro. Arbusto igual a peligro, exacto. No necesitas contar las hojas para salir corriendo. Exacto. La memoria semántica generaliza para crear reglas de supervivencia. La letra S faltante en nuestro documento es el equivalente a esas hojas de arbusto. ¡Wow! El cerebro determina que no es estrictamente necesaria para comprender el mensaje, así que la desecha para ahorrar energía y espacio sináptico. ¡Qué increíble! Así que, para responder a la pregunta que hacías, sí. El alto rendimiento mental es una rebelión directa contra la compresión natural del cerebro. Eso es fascinante. Básicamente, estamos lidiando con un sistema que está programado de fábrica para comprimir los archivos y perder calidad en el proceso. Así es. Pero hay un elemento más en nuestra fuente que resulta casi provocador. No es solo la palabra mal escrita, es el punto final. Ah, el punto final. Sí. Afirma una falsedad estructural con total seguridad. Y ese punto final es la ilustración perfecta de la ilusión de certeza. ¿La ilusión de certeza? Sí, una de las características más peligrosas de la memoria reconstructiva es que el cerebro aborrece la ambigüedad, aún más de lo que aborrece el vacío. O sea, odia no saber. Exacto. Cuando reconstruye un recuerdo al que le faltan piezas, como a nuestra palabra le falta una letra, no suele presentar el recuerdo con una etiqueta de advertencia que diga información incompleta. Claro, no te avisa. No, en su lugar, alisa los bordes,
Rellena los huecos con suposiciones lógicas basadas en experiencias pasadas y presenta el recuerdo final con absoluta convicción. Pone un punto final. Es decir, nos miente en la cara. Y encima lo hace con una confianza arrolladora. Totalmente arrolladora. ¡Qué loco! Esto explica por qué en situaciones cotidianas o incluso en testimonios de testigos oculares, dos personas pueden tener recuerdos completamente opuestos de un mismo evento. Pasa muchísimo. Y ambas estar dispuestas a jurar que su versión es la verdad absoluta. Están viendo la palabra sin la S y están completamente convencidos de que está perfectamente escrita porque el cerebro les ha entregado el paquete con un punto final. Sí. Confiar ciegamente en la memoria natural, entonces, es abrazar un espejismo. Exacto. El cerebro prioriza una narrativa fluida y coherente por encima de una narrativa fragmentada pero veraz. La coherencia interna genera tranquilidad cognitiva. Tranquilidad cognitiva. Reconocer esto es el umbral que separa a quien tiene una memoria pasiva de quien busca una retención disciplinada. El practicante avanzado sabe que no puede confiar en el punto final que le ofrece su instinto. Sabe que la sensación de certeza no equivale a la precisión de los datos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, Si juntamos todas las piezas de este microscópico rompecabezas, tenemos una palabra que significa recuerdo difuso, escrita de forma imprecisa debido a la compresión evolutiva y rematada con un símbolo de falsa certeza. es un resumen perfecto. Mando las piedras, erosionando los bordes precisos de la información hasta dejarlos lisos e incompletos. El viaje es pasivo. Para ir en contra de esta corriente evolutiva, se necesita dejar de flotar. Se requiere construir una represa hidroeléctrica. Wow, me gusta esa imagen. Es necesario aplicar ingeniería mental consciente para detener el flujo natural de compresión, retener el agua a voluntad y transformar algo incontrolable en energía estructurada. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? A ver, ¿Cómo se construye esa arquitectura cognitiva sin fundir el motor del cerebro? Si ya establecimos que forzar al cerebro a retener cada detalle gasta demasiada energía metabólica, ¿cómo logran los grandes memorizadores retener secuencias infinitas sin agotar sus recursos? esa es la gran duda. La respuesta está en no luchar contra la evolución con fuerza bruta, sino en redirigir sus propios mecanismos a través de la codificación espacial y sensorial. Detengámonos ahí para explicar el mecanismo exacto porque es vital para quienes nos escuchan. Claro, no se trata simplemente de repetir la palabra reminiscencia 100 veces hasta obligar al cerebro a retener la S. Eso sería el equivalente a intentar detener el río con las manos. Precisamente. La repetición por fuerza bruta es ineficiente y va en contra de la biología. Sí. Lo que hace un sistema de retención avanzado, como el método de los loci o los palacios mentales, es aprovechar otro tipo de memoria que la evolución sí optimizó para tener alta fidelidad. La memoria espacial. Exacto, la memoria espacial. Durante milenios, era vital recordar la ubicación exacta de una fuente de agua o la cueva de un depredador. O sea, perder ese recuerdo era la muerte. Literalmente. El cerebro es excepcional reteniendo rutas espaciales tridimensionales. Así que la técnica consiste en tomar el dato abstracto y propenso a ser comprimido, la ortografía exacta de una palabra, por ejemplo, y anclarlo a un espacio tridimensional conocido. Dándole cualidades visuales extremas, claro. Así es. Es un hackeo del sistema. Totalmente. En lugar de pedirle al cerebro que recuerde la sintaxis aburrida, lo obligamos a recordar una imagen bizarra que resulta, pues, imposible de ignorar. Si quiero recordar que reminiscencias lleva una S antes de la C, no intento memorizar la regla ortográfica. Visualizo, por ejemplo, la sala de mi casa. Ajá, un lugar conocido. Y en medio de la sala, imagino una serpiente gigante, una S, que está a punto de comerse a un cisne, la C. Esta es una imagen muy potente. La imagen es tan absurda, tan rica en detalles sensoriales, que el algoritmo de compresión del cerebro no la clasifica como detalle irrelevante. La clasifica como una anomalía que debe ser retenida. Se le ha dado un peso específico a esa letra faltante. Y al hacerlo, fíjate, se le ha arrebatado al cerebro la oportunidad de poner ese punto final prematuro y equivocado del que hablábamos. Claro. Se transforma una reminiscencia pasiva en una recuperación activa. Pero hay que destacar que esta construcción de represas cognitivas, esta creación de serpientes y cisnes en palacios mentales,
Exige intención pura. Es un acto voluntario. Ujú. No pasa solo. No, para nada. La inacción, el simple hecho de escuchar un dato y esperar que permanezca, garantiza que el proceso natural de erosión se pondrá en marcha de inmediato. Es un recordatorio visual brutal de que la excelencia cognitiva es un verbo, no un sustantivo. Me encanta cómo lo pones. Es que no se tiene buena memoria, se hace buena memoria. Exacto. Si permitimos que un número, el nombre de una persona o un concepto técnico simplemente pase por la mente sin ser anclado intencionalmente a una imagen o a una ubicación, su destino ineludible es convertirse en el documento fuente de hoy. Se convertirá en una sombra. Sí, perderá sus letras clave y el cerebro nos convencerá de que la versión reducida es la versión real. Lo cual exige una vigilancia perpetua. Quien domina la retención sabe que debe cuestionar constantemente sus propios recuerdos no anclados. Totalmente de acuerdo. Debe asumir por defecto que cualquier recuerdo que no haya sido codificado de manera deliberada es una estructura con grietas. Con grietas, sí. Ese nivel de autoconciencia, saber exactamente dónde el cerebro tiende a cortar esquinas y omitir letras, es la herramienta más poderosa en el arsenal del rendimiento mental. No es solo aprender trucos memotécnicos. No. Es desarrollar una profunda humildad intelectual frente a las limitaciones de nuestra propia biología. Es verdaderamente impactante cómo este viaje comenzó. Una sola palabra, un estímulo aislado, desprovisto de todo contexto y aparentemente dañado por un error de tipeo, ha servido para mapear la geografía completa de la cognición humana. Así es. Para trazar la línea lógica de nuestra inmersión detallada, arrancamos observando cómo el cerebro, incapaz de tolerar el vacío, lanza redes hacia el pasado para darle contexto a la palabra aislada. Ujú. Exploramos cómo la ausencia de esa letra S no es un simple error, sino la evidencia física del algoritmo de compresión evolutivo que prioriza el significado por encima de la precisión estructural. Exacto. Y finalmente, entendimos que el punto final es la ilusión de certeza que nos vende la mente y cómo la única forma de vencer esta tendencia hacia la reminiscencia pasiva es mediante la construcción de anclajes espaciales deliberados. Es la confirmación de que no se necesitan volúmenes enciclopédicos para detonar un análisis riguroso sobre el pensamiento. Para nada. A menudo, examinar el defecto en una maquinaria pequeña revela el funcionamiento del sistema entero. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, dejando una semilla de reflexión tras esta deconstrucción, cabe preguntarse sobre el impacto de todo esto a una escala más personal. A ver, cuéntanos. Si hemos establecido que la mente tiende, por pura inercia biológica y eficiencia energética, a reducir los eventos complejos a simples reminiscencias imperfectas, Ujú. y además nos convence ciegamente de su exactitud poniéndoles un punto final, cabe la pregunta, ¿qué recuerdo fundamental, qué piedra angular en la narrativa de nuestro propio pasado estamos evocando ahora mismo con una letra faltante, sin siquiera sospechar que la historia original era completamente distinta? Qué pensamiento tan profundo para dejarnos procesando todo esto. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.